El origen de la leyenda del rey Arturo, además de muy antigua, está cargada de simbolismos. No solo se trata de un personaje que de manera mágica y ungido por un poder especial, saca la espada de la piedra en la que llevaba siglos clavada y que había vencido las fuerzas de muchos hombres. Más allá de esa escena, que es la más popular en la leyenda del rey Arturo, nos encontramos con un personaje que materializa un código caballeresco y ético. Pero además, la historia del rey Arturo parece tener muchos más detalles oscuros, ocultistas, que la gran mayoría de personas desconocen. Arturo de Bretaña es un personaje muy popular de la literatura europea, especialmente la inglesa y francesa. La leyenda del rey Arturo lo presenta como el monarca ideal, aquel que, tanto en épocas de guerra como de paz, tiene el equilibrio para guiar a su pueblo con valentía y justicia. Si bien la creencia universal lo sitúa como un personaje del folclore y la literatura, hay investigadores que afirman que realmente existió. Se dice que fue un caudillo britano-romano que se encargó de dirigir la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Esta historia cuenta que Arturo nació en la zona de Cornualles, Inglaterra, después de la caída del Imperio Romano. Quienes se han dedicado a investigar su vida la ubican entre los siglos VI y IX. Se cree que fue el hijo natural de los reyes Uther Pendragon, de origen normando, y Gorlois de Cornualles, de origen celta. Al poco tiempo de nacer, murió su madre. Quedó entonces en un entorno familiar en el que era despreciado a cargo del duque Cornualles, esposo legítimo de la reina Gorlois. Al morir la hermanastra de Arturo, Morgana, fue enviada a la tierra de Avalon para ser criada por 4 tías, hermanas de su madre. Entonces el pequeño Arturo fue entregado a Merlín, quien se le llevó a una tierra remota. Sería quien le adiestraría en conocimientos y artes caballerescas por las que destacaría en su adultez. La historia del rey Arturo comenzó a hacerse popular en la literatura a partir del siglo XII, cuando se convirtió en el personaje protagónico de un conjunto de leyendas francesas e inglesas. A sus historias se fueron agregando elementos como las figuras de Lanzarote, del Lago y del Santo Grial. Pero el episodio más popular sobre la leyenda del rey Arturo es aquel en el que el joven delgado y sin mayores fuerzas logra extraer a Excalibur, la legendaria espada, de una piedra en la que llevaba siglos. Sobre este episodio existe un indicio real, una antigua piedra que aún se conserva en la historia original escrita por Robert de Boron sobre el año 1200, basándose en un relato de la Edad Oscura. La espada estaba atascada en un yunque que reposaba sobre una piedra. La famosa escena ocurría en el cementerio de la principal iglesia de Londres. Esta piedra sobre la que estaba el yunque se ha creído que podría ser la llamada Piedra de Londres. Durante el gran incendio de Londres fue retirada del cementerio de la Catedral de San Pablo. Transcurrieron más de 3 siglos hasta que fue hallada y trasladada hasta el Museo de Londres. Por el análisis de los restos que hay en la piedra, se ha confirmado que podría haber estado en el cementerio en la época en que se cree que vivió Arturo. Sin embargo, hay una nueva teoría sobre el origen de la leyenda del rey Arturo y la espada de la piedra. La teoría más reciente habla de que el origen de la leyenda del rey Arturo y la espada se debe simplemente a una mala traducción o a una confusión de unas palabras por otras. Anglos y sajones, de origen germánico, eran en un principio 2 tribus diferentes y Arturo luchó contra ellas. En latín, una piedra de grandes dimensiones recibe el nombre de saxum, que es muy parecida a saxon, sajón, y en inglés yunque es anvil, que suena muy parecido a angle. Los investigadores creen que debió existir una crónica que explicaba que Arturo tomó la espada entre anglos y sajones. Sin embargo, no quedó ningún registro escrito y la historia se transmitió originalmente. Es en esta transmisión oral cuando algunos investigadores creen que pudo existir una confusión del tomó la espada entre anglos y sajones y tomó o sacó la espada de un yunque y una piedra. Aunque la figura de Arturo se ha vuelto muy popular en la literatura medieval, su origen se remonta a antiguas leyendas e historias de los celtas. En estas historias, Arturo es conocido como Arthur, un héroe guerrero que lideraba las batallas contra los invasores sajones en Gran Bretaña. Su figura es asociada con el concepto de héroe guerrero tan prominente en la mitología celta. Arturo era considerado un líder valiente y noble, representado
representando los ideales de honor y justicia. Esta conexión también se evidencia en la relación con otros personajes y elementos de esta tradición. Por ejemplo, la Dama del Lago, una figura prominente en las leyendas del rey Arturo, tiene paralelos con la diosa celta del agua y la sabiduría conocida como Nimue o Vivian. Además, la famosa espada Excalibur que Arturo obtiene de la Dama del Lago guarda similitudes con la legendaria espada mágica de la mitología celta, conocida como Caimon Salais. Ambas espadas tienen poderes sobrenaturales y representan el poder y la nobleza del portador. Asimismo, en la historia del rey Arturo se mencionan otros personajes celtas importantes como Lancelot, Morgana y Merlín. Estos personajes tienen su origen en las antiguas leyendas y tradiciones celtas que fueron adaptadas y reimaginadas en las historias medievales del rey Arturo. El origen de este rey sigue siendo un tema de debate en la mitología celta. Algunas versiones lo consideran como un semidios, hijo del dios Lugh o de alguna otra deidad importante. Otras teorías señalan que Arturo era descendiente de una ancestral línea de reyes celtas. Sin embargo, todas esas versiones coinciden en que Arturo fue elegido por los dioses para convertirse en un líder legendario. Otro aspecto importante dentro de la historia del rey Arturo es la creación de la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Estos caballeros eran un grupo selecto de valientes guerreros que juraron lealtad al rey y a los ideales de honor y nobleza. Se dice que había espacio para 12 caballeros en la mesa redonda, pero solo el asiento del rey Arturo era ocupado de manera permanente. Él fue conocido en muchas historias por su valentía y su destreza en el combate, enfrentándose a enemigos tanto humanos como sobrenaturales. Entre sus hazañas más famosas se encuentran la búsqueda del Santo Grial, la derrota de Mordred en la batalla de Camlan y la defensa de Camelot. Estas historias han sido narradas a lo largo de los siglos, convirtiendo al rey Arturo en una figura icónica dentro de la mitología celta. Y de esa forma se construyó la historia y la leyenda del rey Arturo. Un supuesto rey lleno de valentía, de nobleza y de protección hacia su pueblo. Un rey con grandes hazañas como muchos otros de las culturas y pueblos antiguos. Algunos afirman que tenía poderes sobrenaturales, que era un semidios o un elegido de los dioses antiguos que marcaron la historia de la humanidad. El misterio de la mesa redonda, de la espada de Excalibur, parecían poder tener dones sobrenaturales que hasta el día de hoy siguen siendo un verdadero misterio. Pero ¿quién fue realmente el rey Arturo? ¿Era un ser humano? ¿Era un semidios? ¿O era otro tipo de ser que habitó en aquella época medieval y cuyas historias trascendieron los tiempos por lo sorprendentes o quizás por lo aterradoras que eran? El rey Arturo, desde hace mucho hemos escuchado esta historia. Y bueno, siempre se nos ha contado como una historia heroica, ¿no? De un rey, un personaje que logró grandes hazañas en el tiempo donde vivió. Su legado, ¿no? Es principalmente allá en Europa, en lo que era Inglaterra. Pero esto se nos ha contado como historias de cuentos infantiles, se han hecho películas. Y bueno, ha quedado como uno de los grandes héroes y personajes de la historia humana. Pero ¿cuál es la realidad del rey Arturo? Sabemos que en la antigüedad siempre han habido personajes que han sobresalido por sus capacidades, por su supuesta gran sabiduría o porque tenían artefactos mágicos que hacían proezas. El rey Arturo parecería que conjugó todos esos aspectos y por eso su historia fue tan grande. Pero la realidad es que más allá de ser un rey ejemplar, esta historia está rodeada más de oscuridad que de luz. Porque este rey Arturo realmente fue uno de los híbridos, de los semidioses o de los elegidos, de los descendientes de los dioses. El tema de las monarquías, la búsqueda del Santo Grial, los conflictos bélicos, muchas muertes pasaron por sus manos. Estableció su reinado, ¿no? En medio de batallas, más allá de lo que cuente la historia verdadera. Y fue un personaje realmente muy oscuro, que no defendía a su pueblo, sino todo lo contrario. Atormentaba a las poblaciones que vivían en torno pues a donde él estaba ubicado. Era un personaje totalmente despiadado, muy parecido a lo que fue el rey David en la historia hebrea. Tenían varias similitudes, como muchos otros reyes de la historia, pues sus comportamientos eran los bacanales, los conflictos bélicos, los sacrificios, el dinero, el poder, la riqueza. Todo esto rodeaba a los antiguos dioses de las monarquías. Ninguno de estos eran seres humanos.
eran híbridos con genética extraterrena, de los antiguos dioses que invadieron la Tierra. Entonces, este personaje tenía el mismo apetito por el desorden sexual, el bacanal, los festines de comida, sacrificios de sangre, el tema de las guerras. Bueno, tenía una actitud y un comportamiento que obviamente descendía de todo el legado que los anteriores reyes a él habían tenido y todo ese legado oscuro que ha marcado de manera negativa la historia humana. Ahora, pero ¿de dónde proviene el nombre Arturo? ¿Qué significa Arturo? Porque algunos incluso dudan de su existencia. Arturo podría haber sido un personaje o un grupo de personajes, porque recordemos que estaba la historia de la mesa redonda donde eran varios, ¿no?, que ahí tomaban las decisiones, y es probable también que hayan sido varios. Lo que se conoce como Rey Arturo haya sido como un grupo de entes, de híbridos que hayan gobernado en aquella zona y que, bueno, se habrían presentado como un único rey, o perfectamente también pudo haber sido uno solo. ¿Qué pasa con la historia de Arturo? Pues esto está relacionado con Andrómeda. Yo hace poco hice un video sobre los andromedianos, sobre el testimonio del señor Collier, y ahí hablé acerca de la naturaleza de los seres que dicen venir de Andrómeda. ¿Y qué tiene que ver el rey Arturo con Andrómeda? Vamos a ver esto por acá. Resulta que según historias y documentos como las batallas de Lira, que son esas investigaciones que recogen conflictos universales, conflictos estelares antes del tiempo de la Tierra, donde razas extraterrenas negativas luchaban y se enfrentaban contra razas positivas, razas de luz. Es lo que cuenta básicamente el Apocalipsis capítulo 12, cuando habla que el dragón y sus ángeles, que son las razas negativas, luchaban contra Miguel y sus ángeles, que son las razas positivas. Y ese enfrentamiento era generado porque las razas de Miguel y sus ángeles, o las humanidades de luz, luchaban para sacar a las hordas de oscuridad de los planetas que tenían invadidos, de esos lugares o sistemas donde ya habían destruido humanidades, y esa batalla era para desterrarlos de ahí. Y ahí es donde comienza la persecución. El resultado de esa persecución, cuentan estas historias, es que ese dragón llega al sistema solar, invade algunos planetas antes de llegar a la Tierra y finalmente quedan encerrados y encapsulados en la Tierra. Y en el presente están aquí. Entonces, dentro de estos relatos se dice que hace aproximadamente 50 millones de años, dice que entidades de Sirio y de Orionis, que son algunos de los lugares de donde proceden estas razas oscuras, pasan a través del anillo hueco negro de Arturo. Entonces, estas entes, estas razas negativas, para viajar a través del tiempo-espacio en el universo y recorrer grandes distancias, ellos utilizan lo que se conoce científicamente como agujeros de gusano, o también los agujeros negros. Estos son portales que conectan un punto del universo con otro punto específico y ahorran, por supuesto, una gran distancia de tiempo y espacio. Tienen la tecnología para lograr aprovechar esos portales a través del universo. Ellos hacen esto violando leyes naturales, porque esos portales tienen otras funciones, pero ellos a través de su tecnología logran aprovechar eso para avanzar a otros lugares del universo. Y bueno, los efectos de esto es que invaden mundos, invaden planetas, destruyen humanidades y de esa forma han violentado la ley en los universos. Entonces llama la atención que a ese portal desde donde estas razas pasaron, ¿no?, a nuestro universo cercano, se le llama el hueco negro de Arturo. ¿Y esto dónde está ubicado? En la galaxia de Andrómeda. Entran a nuestro universo desde Andrómeda y se radican en el sistema de Lira. Recordemos que dice la ciencia que Andrómeda es la galaxia que está más cercana a nosotros. Es decir, que a nivel galáctico están ahí, son vecinas una al lado de la otra. Ellos pasan desde un portal negro llamado Arturo, pasan de la galaxia de Andrómeda a la nuestra y se radican aquí en lo que es el sistema de Lira, que es donde comienzan las persecuciones y las grandes batallas, de donde se desprende la historia de las batallas de Lira. Proceden parte de estas razas de lo que es la galaxia de Andrómeda a través del portal o hueco de Arturo. Entonces, esto podría tener relación también con lo que mencionaba ahora, ¿no? ¿Arturo es un único rey o son varios? Son varias entidades que traspasaron, o lo que se conoció como el rey Arturo serían los descendientes, ¿no?, de estas entidades que traspasaron desde la galaxia de Andrómeda, porque además está la mesa redonda.
Entonces, la mesa redonda, que obviamente tiene forma de círculo, podría estar haciendo referencia al portal que ellos utilizaron para pasar de una galaxia a otra. Y en esa mesa redonda se sentaban los caballeros de Arturo o los caballeros de Andrómeda, que así es como deberíamos llamarlos, ¿no? Porque proceden de Andrómeda o serían descendientes de los que proceden desde Andrómeda y ahí establecieron su reinado. Y ellos serían los arturianos. Los arturianos también es una raza de seres extraterrenos, así son conocidos. Y los arturianos son precisamente los que atravesaron por el hueco de Arturo desde Andrómeda y llegaron aquí. Entonces, lo que conocemos en la historia como el rey Arturo realmente son los arturianos. Los arturianos es una raza extraterrena que se estableció allá en Inglaterra, ¿no? En esa monarquía, en ese reinado. Y ellos tenían su mesa redonda, desde ahí dirigían, se hicieron adorar como reyes, ¿no? Incluso hasta como dioses. Esa mesa redonda que tenían era un aparato tecnológico de tecnología extraterrena muy parecido a la mesa del rey Salomón, que ahora vamos a hacer el paralelismo para que veamos que todo esto tiene un origen en la misma fuente. Todos ellos estaban y estarán posesos por entidades de Andrómeda. Entonces aquí confirma de que los que se sentaban en la mesa del rey Arturo eran los andromedianos, entidades procedentes de Andrómeda. Y a ellos se les ha anclado el espíritu infernal a través de sus pensamientos parásitos de homosexualismo. Entonces los reyes de la antigüedad tenían un fetiche y era el bacanal. El bacanal no solamente era a nivel de comida, de fiesta, sino de sexualidad. Sexo desmedido, desbordado. Hacían ahí sus grandes bacanales, sus grandes orgías. Y no solamente de hombres con mujeres, sino era de todo. Lo que usted se imagine pasaba en los bacanales de los reyes. Y así uno se da cuenta que no eran seres humanos. Porque lo que se hacía dentro de los castillos de los reyes solamente lo pueden hacer los entes, los demonios, que están degradados a niveles inimaginables. Ahí se presentaban bacanales, rituales que duraban días, semanas. El desorden y la depravación era impensable. Pero claro, eso no está en los libros de historia al detalle. Sí se hablaban de los bacanales y de los festines de los reyes, pero no en el detalle que realmente tenían. Ahí se hacían sacrificios en esas fiestas privadas. El desorden era impresionante, el licor que se bebía, es decir, se le daba rienda al libertinaje y a la oscuridad que pues habitaban, ¿no?, en esos castillos, en este caso las entidades de Andrómeda. Y bueno, y dentro de eso obviamente metían seres humanos que al final podían terminar incluso hasta sacrificándolos. Este rey o esta monarquía o estos personajes, ¿no?, que se presentaban como un rey, estas entes, adoraban al mismo Baphomet, que era el mismo que adoraban los caballeros templarios. Los templarios, recordemos que ocultamente veneraban a este ser. Tenía facciones de hombre, de mujer, sus cachos. Bueno, ya hemos hablado algunas veces aquí del Baphomet. Les recomiendo un video donde hablé específicamente de los símbolos de este ente. Y aquí lo que sucede es que ellos están rememorando mediante este gráfico de un ente horrendo, están venerando pues su origen, ¿no? El origen de donde provienen los dioses superiores que los engendraron, porque son descendientes de este tipo de razas negativas que, bueno, establecieron aquí sus monarquías, ¿no? Cuando hablamos del rey Arturo, de Salomón y los reyes de la antigüedad, son los híbridos de los dioses. Por eso siempre han tenido el poder económico, político, religioso y militar. Están en la cúspide de la pirámide del mundo. Estas son entidades adiestradas para el final del tiempo, crear y fortalecer ciencias extraterrenas y celestes, masonería de rosas y cruces, porque el tema de los reyes tiene que ver mucho con sociedades secretas. Muchos de ellos eran rosacruces, masones, bueno, y profesaban, ¿no?, ciencias místicas, pues obviamente que son todas ciencias y prácticas de ellos, ¿no?, el legado de los dioses de la antigüedad. También está el gnosticismo de Salomón, que era su sabiduría, su conocimiento, que estos reyes pues tenían también como legado. Recuerden que Salomón es el rey de reyes, no de ellos. Es el máximo jerarca y es el mismo que se sentará en el trono del mundo al final del tiempo. Y estos entes, en ese tiempo de Salomón, del primer templo, y también hacia el futuro en el tercer templo, van a planear un ataque al hombre terrestre para desquiciar la mente a través de
entidades y también desquiciar el espíritu de la humanidad para hundirlo en el astral. Entonces el portal del tercer templo de Salomón tiene como objetivo traer a los entes que aún están encapsulados en algunos puntos del universo para que se manifiesten aquí y comiencen a posesar a los seres humanos. Ese es el plan del tercer templo y del anticristo con este portal de Jerusalén. Siempre fue su plan, siempre ha sido su intención y esto ya lo han venido haciendo, por eso han fortalecido su plano astral a lo largo de la historia. ¿Y cómo lo han fortalecido? Con el ataque a la humanidad, con el robo de las energías espirituales a la humanidad y con la permanente existencia de enfrentamientos bélicos. Ahí se derrama una cantidad de energía de muerte pues que fortalece a estas dimensiones. Además de esto vamos a hablar de la relación entre la mesa redonda y la mesa de Salomón. Primero hablemos de la mesa redonda. Esta es una leyenda obviamente que está ligada al rey Arturo. Se dice que era una tabla redonda o era una mesa mística de Camelot, alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad de dicho reino. En algunas versiones el mago Merlín también tenía un asiento. La mesa redonda apareció en Roma por primera vez en el Roman de Brut, en Robert Weiss. Si bien la idea de Arturo rodeándose con los mejores guerreros del mundo data de la historia Regum Britanni de Godofredo de Monmouth, y en los textos medievales galeses como Coleridge y Olwen, la historia más popular sobre el origen de la mesa aparece por primera vez en el Merlín de Robert de Boron, que fue adoptada por romances de prosa posteriores. En ella, la mesa fue creada por Merlín como imitación de la mesa grial de José de Arimatea, a su vez una imitación de la mesa de la Última Cena en obras como el ciclo de Lanzarote de prosa y ciclo Pops Vulgata y la muerte de Arturo. La mesa redonda fue creada por el rey de Inglaterra, Uther Pendragon, que fue a parar a manos de su vasallo Leo de Grance tras su muerte. Cuando Arturo sube al trono, recibe la mesa como un regalo cuando se casa con la hija de Leo de Grance de Ginebra. Bien, la mesa redonda de Arturo no es una copia ni de la Última Cena ni de la de José de Arimatea. Es una copia de la mesa del rey Salomón. Y como vemos, esta mesa tenía poderes místicos. Fue creada por el mago Merlín. El mago Merlín era una especie de medium, de ente que, bueno, se decía tener poderes sobrenaturales, pero realmente los poderes sobrenaturales que tenía era el poder manejar los entes del astral, las dimensiones astrales, y bueno, esto se escribe en la historia como que tenía poderes mágicos. Y sabemos que cuando se habla de que algo en la antigüedad tenía poderes místicos, mágicos, realmente estamos hablando de tecnología. Y en este caso era una tecnología superior para la época, era una tecnología extraterrena. Esa mesa pues quizás tenía algunos elementos, ¿no?, que le daban ventaja en el tema de los enfrentamientos al rey Arturo, ¿no? Quizás los podría proveer de datos acerca del enemigo. Algunos incluso afirman que podría ser un tipo de supercomputadora y ahí ellos podían ver la información como si fuese una pantalla redonda, ¿no? Actualmente vemos ese tipo de mesas que son computadoras y ahí está la pantalla y la gente pues ahí hace sus cálculos. Se dice que podría ser eso o incluso la mesa podría ser un elemento ritual para abrir portales a través del astral. Tenía algunos elementos y ellos ahí hacían rituales y se abrían portales y ahí podían pues sustraer información, podían enviar entidades a sus enemigos, podían hablar con el más allá, con el más acá, bueno, acceder a los registros akáshicos, podían hacer muchas cosas, ¿no? Las leyendas dicen que esta mesa era mística y que habría sido creada por el mago Merlín con poderes místicos, pero realmente era tecnología, esto era tecnología extraterrena y eso era lo que siempre hacían los dioses desde el pasado. A sus elegidos les entregaban tecnología para que tuviesen superioridad sobre los demás. Por ejemplo, Yahvé eligió al pueblo hebreo y les entregó el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un arma muy potente de procedencia extraterrena que cuando ellos la tenían en batalla eran invencibles. Y esto era tecnología. Así que ambos conocimientos o ambos beneficios, tanto la tecnología como el conocimiento de artes místicas, es un legado entregado por los dioses a sus elegidos. Y ellos cuando utilizaban esto pues tenían amplia superioridad sobre el resto de seres humanos. También está la mesa del rey Salomón. Y esta es muy similar.
La mesa del rey Salomón, conocida también con los nombres de tabla o espejo de Salomón, por eso la interpretación que muchos hacen de que podría ser una pantalla, tanto la mesa de Arturo como la de Salomón. Es una leyenda que cuenta cómo el rey Salomón escribió todo el conocimiento del universo, la fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios, el Sham HaMeforash, que no puede escribirse jamás y solo puede pronunciarse para provocar el acto de crear según la tradición cabalística. En este texto nos dice Salomón lo confía a una forma jeroglífica de alfabeto sagrado que, aunque evita la escritura del nombre de Dios, contiene las pistas necesarias para su deducción. Este jeroglífico tiene como soporte material un objeto, la llamada mesa de Salomón. O sea que él habría escrito ahí en su mesa el supuesto verdadero de este dios extraterreno. Bueno, y esto habría sido un idioma extraterreno. Entonces por eso también la relación de que podría ser un supercomputador donde usted podía almacenar datos ahí. Así que bueno, podría ser, es una posibilidad. Según esta leyenda, la trascendencia de la tabla está en que dará a su propietario el conocimiento absoluto, ya que el pronunciar el nombre de Dios significa abarcar a toda su creación. Pero el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. A menudo se ha asociado el aspecto de la mesa al que tenía un mueble del templo de Salomón que simbolizaba el mar. Entonces, la mesa del rey Salomón también tenía poderes místicos, poderes superiores o más bien poderes tecnológicos. Esa era la realidad. Ambas mesas eran artefactos de los dioses. Tecnología de reversa, tecnología extraterrena, quizás supercomputadoras donde ellos podían ahí tener acceso a grandes bases de datos, información, o quizás eran portales místicos. Cualquiera de las dos es totalmente posible. ¿Qué es lo cierto aquí? Que tanto el rey Arturo como Salomón eran híbridos, o quizás el rey Arturo, como lo decía ahorita, más bien era un grupo de arturianos, entes provenientes de Andrómeda que se hicieron pasar por reyes y bueno, aprovecharon ese estatus para hacer un caos y un desorden en aquella época. Usted se preguntará, bueno, ¿y la espada de Excalibur existió? Si existió, seguramente era más de lo mismo, un arma tecnológica muy poderosa para la batalla, como lo era el Arca de la Alianza, o quizás pues era un mito, no sabemos, pero si llegó a existir, si realmente este rey Arturo o estos reyes Arturos tenían esta, entre comillas, espada, realmente era algún tipo de arma letal, que cuando la tenía en batalla, porque se dice que la espada tenía también poderes místicos, seguramente era tecnología de reversa, tecnología extraterrena que le daba ventaja en la batalla. Estos son los híbridos de los dioses. ¿Y por qué son híbridos? Bueno, recordemos lo que dice el Génesis 6, porque tanto el rey Arturo como el rey Salomón fueron grandes hombres en la historia, grandes reyes o hombres de renombre. Marcaron la historia y aunque sus historias se cuentan con gran proeza, realmente eran personajes bastante oscuros. Recordemos lo del Génesis 6, cuando dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ahí donde está la mezcla y la violación de estas razas extraterrenas, porque esos son los hijos de Dios. Razas que llegaron aquí, se mezclan con las mujeres humanas y les engendraron hijos. Y estos son los híbridos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Y cuáles son los varones de renombre? Salomón, el rey Arturo, Sansón, Teseo. Bueno, vaya usted revisando las distintas historias, culturas y mitologías. Y los grandes varones de renombre que usted vea que hacían cosas sobrenaturales y que decían ser escogidos o elegidos por los dioses, esos son los híbridos de la rebelión. Hay algunos que provienen de la fuente original del Dios verdadero, como por ejemplo Jesús de Nazaret. Él sí no es un híbrido. Aunque en muchas teorías por ahí de conspiración dicen que Jesús era un híbrido de los Anunnaki y todo este cuento. De hecho, yo aquí hice un video hablando de ese tema. Pero no, ya aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra naturaleza. Recuerden que hay razas positivas y razas negativas. Y esas razas negativas dejaron aquí en la Tierra una descendencia genética, que son los que, incluso hasta en la actualidad, siguen estando en la cúspide del poder. Aún existen esas monarquías, aún existen los grandes y poderosos del mundo, y esos son
los híbridos de los dioses. El rey Arturo era uno de ellos, o más bien ese grupo que se sentaba en la mesa redonda de los arturianos. Eran directos descendientes de los que provienen de la galaxia de Andrómeda, razas oscuras. Y esa es la realidad, ese es el legado y el misterio de Arturo. No fue ningún rey heroico, ni valiente, ni nada de esto, sino fue uno más de estos perversos que gobernaron e hicieron bastante daño. Su legado es bastante oscuro, aunque la historia lo muestre de otra forma. Y bien, hice este video también porque hace tiempo me lo habían pedido, que cuál era mi visión acerca del rey Arturo y todo este cuento. Bien, aquí lo comparto. Esta es mi investigación, mi visión acerca de este tema. Espero que si les gustó me regalen su like. Si así lo quieren, también suscríbanse al canal y compartan este video para que llegue a muchas más personas. Les envío a todos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.